Los precios de los combustibles siguen subiendo, acumulan 34 semanas consecutivas al alza, todo esto en medio del escenario de la crisis económica y social que ha generado la pandemia del coronavirus. Y justamente para entender cuáles son los fundamentos que hay detrás de estas subidas, cuánto podría extenderse esta racha alcista, pero también qué se puede hacer. ¿Qué opina, por ejemplo, de un proyecto que hay en el Congreso respecto a la rebaja a la mitad del impuesto a los combustibles, el impuesto específico? Para hablar de todo esto estamos con Juan Ortiz, él es economista senior del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan, ¿cómo está? Muchas gracias por este contacto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí un poco preocupados porque llevamos 34 semanas al alza en los combustibles. Esto obviamente afecta al bolsillo de las personas en medio de esta crisis. Antes de hablar de qué se puede hacer, hablemos de por qué se está dando esto, Juan. ¿Cuáles son los fundamentos detrás de esta subida? Bueno, en general, en el caso de Chile, primero hay que reconocer la estructura de precio en Chile en el sentido de que el combustible, el 97% es importado y solamente un 3% es producido localmente. Por lo tanto, el precio del combustible en Chile fundamentalmente se determina en el mercado internacional. Entonces, dicho esto, los precios internacionales, tanto el precio del WTI como el precio del Brent, han tenido una escalada importante de alza respecto a los mínimos del año previo cuando estábamos en un pic de pandemia. Si uno mira las cifras, aproximadamente entre enero a julio, a finales de julio, el precio del petróleo Brent se ha incrementado un 57%. Es decir, ha habido una escalada significativa del precio de los combustibles y la pregunta, bueno, ¿por qué ha pasado esto? Fundamentalmente porque en la medida que en el mundo se haya, digamos, expandido el proceso de vacunación, especialmente en los países desarrollados y donde los principales demandantes de crudo, como en este caso son China y Estados Unidos, que tienen relativamente controlada la pandemia, donde han tenido procesos de vacunación importantes y significativos, esto ha permitido que se aminoren las medidas de contención de movilidad. ¿Qué se traduce esto? Que la movilidad se ha incrementado en esos países para todo tipo de transporte, tanto transporte aéreo, transporte terrestre, etc. Y esto ha generado obviamente un shock de demanda que ha generado que en la práctica la tendencia de los precios sea al alza. O sea, en el fondo esto responde netamente a un principio económico de oferta-demanda. Exactamente, exactamente. Hoy el precio Brent, por ejemplo, que está levemente superior a los $70 por barril, se encuentra levemente sobre un promedio histórico y responde fundamentalmente a un ajuste natural de el mercado de petróleo como respuesta a un incremento de demanda de los combustibles. Bueno, más allá de este análisis, ustedes en el observatorio hicieron un informe la semana pasada donde pronostican que estas subidas no van a parar, al menos en el cortísimo plazo, sino que deberían subir por al menos 4 semanas. ¿Todo esto también por el efecto oferta-demanda? Mira, hay dos elementos para entender un poco cómo se puede desagregar la dinámica de variación semanal del precio de los combustibles mayoristas que publica ENAP cada semana en su informe que da los días miércoles. Por una parte tenemos los fundamentales de precio. ¿Cuáles son? El precio del petróleo, digamos, Brent, que se traduce en el precio FOB de los combustibles para la gasolina 93, 97 y diésel. Y por otra parte el tipo de cambio. Entonces, si lo vemos por la parte de los fundamentales, en el margen vemos que el tipo de cambio se ha depreciado en las últimas jornadas respecto al promedio de la semana previa, digamos. Entonces, hay un elemento de tipo de cambio que depresiona un poco el precio al alza. Y por otra parte, el precio Brent, que en últimas te determina el precio FOB, se ha contenido parcialmente. Entonces, digamos, por fundamentales lo que uno podría esperar es que el precio tendería a aumentar en el margen. Ahora, la otra parte corresponde a entender las implicaciones del sistema de suavización de precios, que es el MEPCO, en el cual este sistema lo que nos permite es suavizar la variación del precio semana a semana, colocando un límite máximo de variación, que en la práctica son 0,12 UTM por metro cúbico, es decir, 6,3 pesos por litro. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre semana a semana es que el fisco, digamos, en este caso el Ministerio de Hacienda, determina un componente variable de tal forma de aminorar la variación. En este caso, y durante todo el año, se ha generado un impuesto de tal forma de aminorar el incremento. Pero ¿qué pasa? Este incremento se va aminorando semana a semana, pero todavía hay un rezago. ¿Respecto a qué? Respecto al precio mayorista que no incorpora el componente variable. Por lo tanto, tenemos especie de un saldo acumulado, un MEPCO acumulado, que se tiene que ir desacumulando semana a semana. Entonces, esa desacumulación se va a seguir generando durante por lo menos las próximas 4 semanas, lo cual nos lleva obviamente a predecir que las próximas 4 semanas, por lo menos, el precio va a tender a aumentar. Entonces, por una parte, por fundamentales en el margen va a aumentar y por otra parte, por la desacumulación del MEPCO acumulado, también va a incrementarse los precios de los combustibles mayoristas.
Claro, o sea, en el fondo lo que hace el MEPCO, que es este mecanismo de estabilización, es que las subidas semanales no sean tan abruptas y así no golpee tanto el bolsillo. Pero más allá de posibles modificaciones al MEPCO, que ya lo vamos a hablar, Juan, hay un proyecto en estos momentos en el Congreso que busca reducir el 50% del impuesto específico de los combustibles. Han habido distintos comentarios, críticas, otros que lo avalan. ¿Cómo lo ve usted como economista? Bueno, la verdad realmente este tipo de políticas son políticas que no son óptimas desde el punto de eficiencia de uso de recursos públicos. Hay tres elementos que uno podría identificar. Uno, el costo fiscal. El Servicio de Impuestos Internos estimó hace aproximadamente un mes que aproximadamente el costo de esta medida sería $1.000 millones. Es decir, estamos hablando de que en este momento el fisco, que es donde necesitamos más recursos, dejaría de percibir recursos en un monto no menor. Entonces, por una parte, en este caso tendría un efecto fiscal importante donde tenemos una situación fiscal bastante apremiante. El reciente informe de finanzas públicas, sobre el cual también en el OSEC UDP hicimos una brújula macroeconómica que publicamos el día de ayer, se mostraba que el déficit estructural este año va a ser de 9,5% según la dirección de presupuesto. Tenemos un déficit efectivo de más de 7%. Y por otra parte nos están diciendo que vamos a legislar para reducir los ingresos fiscales en una situación donde necesitamos más recursos para apoyar medidas contracíclicas, para apoyar a las familias más necesitadas. Entonces, desde el punto de vista fiscal, realmente es una política bastante regresiva. Ahora, desde el punto de vista de la incidencia, la pregunta que hay que hacerse es ¿quién paga realmente el impuesto a los combustibles? Y lo paga realmente es el quintil más rico de la población. ¿Por qué? Porque tiene mayor uso vehicular o tiene uno o dos vehículos. Entonces, en la práctica realmente esto es una política regresiva porque termina beneficiando a un conjunto de grupos de población que en la práctica han tenido una mayor incidencia de los efectos negativos del COVID. Vimos hace poco la encuesta CACEN, donde se demostraba que realmente eran los quintiles de ingresos más bajos los que habían tenido mayor efecto en caída de ingreso. Si vemos el mercado laboral, hoy son los jóvenes y las personas con menor capital humano las que tienen mayores problemas desde el punto de vista de generación de empleo. Entonces realmente es algo regresivo. Y por otra parte, hay un aspecto netamente, por decir así, de externalidad. Ese tipo de impuestos tratan de mitigar las externalidades negativas que generan en este caso la contaminación vehicular y la congestión vehicular. Entonces lo que uno busca en cierto modo es como una especie de impuesto pillú, que lo que busca es simplemente generar un impuesto para que el costo marginal social, digamos, se ubique en cierto punto para internalizar la externalidad negativa. Entonces reducir ese tipo de impuestos realmente va en contravía. Y por otra parte, digamos que va también en contravía con las recomendaciones que han hecho organismos multilaterales como el Fondo Monetario o el OECD, donde inclusive han planteado que este tipo de impuesto inclusive la tasa debería ser en el margen más alta. Y estamos hablando fundamentalmente del impuesto al diésel, que es solamente 1,5 UTM por metro cúbico. Pero realmente ese tipo de política, a mi modo de ver, realmente es bastante regresivo e ineficiente desde el punto de vista económico. Claro, desde el punto de vista macroeconómico también uno puede entender todos estos análisis, pero al final, ¿cómo se puede analizar o qué se puede hacer desde el punto de vista de las familias, de las personas que en medio de esta crisis ahora se empiezan a abrir un poco más todo lo que ha sido el plan paso a paso, necesitan salir a buscar trabajo, movilizarse? También hemos visto que han aumentado empleos por cuenta propia que tienen que ver justamente Claro. con repartir comida, por ejemplo, en moto, en auto, etcétera. Y las personas se están viendo perjudicadas por estas alzas de 34 semanas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Claro, o sea, aquí hay dos elementos. En la práctica, en primera instancia, aquí tenemos un fenómeno global de incremento digamos, de las materias primas, no solamente del petróleo, sino hay un choque que se está generando también por el precio de los alimentos, etcétera. Ahora, puntualmente, la pregunta es cómo podemos mitigar ese tipo de efectos negativos. Lo más eficiente y que lo ha planteado el gobierno ha sido un conjunto de transferencias directas. Por ejemplo, el IFE que ha planteado el gobierno o que ha desarrollado especialmente el año 2021 un conjunto de bonos que están focalizados en las personas que lo más necesitan, realmente es la política más eficiente para tratar de mitigar ese tipo de impacto. Entonces, en ese sentido, realmente generar, digamos, una rebaja transitoria en relación con un impuesto que en la práctica lo terminan pagando las personas que tienen mayor ingreso, realmente no sería lo más eficiente. Ahora, también hay que ver en términos cuantitativos. Estamos hablando que si se llegara a aplicar esta rebaja, estaríamos hablando de una caída en promedio de 130 a 140 pesos por litro para la gasolina y una rebaja aproximada entre 30 y 40 pesos para el precio del diésel, digamos. Entonces, realmente sí son rebajas puntuales, pero al fin y al cabo tampoco estamos hablando de una caída exorbitante del precio. Entonces,
Y aquí hay que analizar también la contrapartida en términos del costo fiscal, como comenté anteriormente. Claro, también sería un costo fiscal el tema de las transferencias directas a las familias en ese caso, y por eso le pregunto este punto particular, porque por ejemplo, después de que fue el estallido social en Chile, el 18 de octubre, en noviembre vimos que en ese entonces el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, había firmado un decreto excepcional con ENAP para frenar por algunas semanas el alza que se está dando en los precios de los combustibles. ¿Algo como eso es viable también o no? Ahora, hay que entender en qué contexto estamos analizando la situación. En el momento del estallido social, obviamente hubo una situación de crisis política y económica importante, es decir, una situación que fue gatillada inclusive por un incremento marginal del precio del metro. Ahora, en ese momento el gobierno tomó una decisión en términos de una coyuntura muy compleja. Hoy estamos en una situación económica totalmente diferente. ¿Por qué? Porque hoy estamos hablando de un crecimiento económico que según proyecta el Banco Central va a ser del orden del 9%. Estamos viendo que efectivamente el exitoso proceso de vacunación en Chile ha permitido ir mitigando las medidas de contención. Poco a poco la economía se está abriendo. Poco a poco el mercado laboral, si bien está rezagado, se ha ido ajustando paulatinamente. Entonces estamos hablando de dos situaciones completamente diferentes en dos escenarios diferentes. Ahora, uno entiende obviamente que hay una premura. ¿Por qué? Porque acá hay un nivel de precio extremadamente alto. Ahora, si uno mira las cifras históricas, obviamente aquí hay un elemento importante. Hoy tenemos un tipo de cambio que, desde el punto de vista de la serie histórica, está muy sobre su promedio histórico. ¿Por qué? Porque hoy Chile en la práctica se ha vuelto un país más riesgoso, hay una prima de riesgo asociada a una incertidumbre. Entonces, si nosotros queremos ver desde el punto de vista fundamental, la mejor política que uno podría esperar es que se redujese ese tipo de incertidumbre política de tal forma que eso permitiera reducir la prima de riesgo para efecto de tipo de cambio. Y hay otro elemento importante, que si bien el precio Brent ha aumentado, estamos sobre un 70 dólares el barril, lo que proyecta el mercado es que el precio va a estar fluctuando entre un 70 y 75 dólares el barril en el corto plazo. Entonces, digamos, lo que uno podría esperar es que estos incrementos que se han dado en las últimas jornadas y que proyectamos en los C que se va, digamos, dando en las próximas 4 semanas, deberían tender a minorarse de aquí a 1 o 2 meses más. Entonces, digamos, tampoco podemos esperar que sea una situación permanente, esa situación respecto a la evolución de los precios de los combustibles. Ya, y ahí para cuándo ustedes ven una estabilización real de los precios. Mira, aquí, para serte muy franco, este proceso de estimación es complejo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de precios que tienen una altísima volatilidad y que responden a mucha información del día a día. ¿Ya? Entonces, obviamente, aquí lo que uno podría esperar es más evaluar cuáles son las proyecciones que hacen los expertos a nivel internacional respecto al precio del Brent. Lo que están diciendo es que el precio debería estar convergiendo en promedio a 75 dólares. Hoy está en 73 dólares el barril para el Brent. Entonces, lo que uno debería esperar es que en la medida que se desacumule ese MEPCO, digamos, acumulado que se tiene en las últimas jornadas, el precio debería tenderse a estabilizar aproximadamente entre un mes y medio o 2 meses, podría tender a estabilizarse. También el hecho que se reduzca en el margen el tipo de cambio en las últimas jornadas, si se llegase a dar eso, obviamente sería un aporte significativo para mitigar este incremento de precio. Bueno, más allá de la coyuntura específica de hoy y de esta estabilización que ustedes ven para más adelante, cada vez que los combustibles suben por muchas semanas consecutivas, vuelve a estar en el debate el modificar el MEPCO. ¿Usted lo ve posible? ¿Cree que hay algo que se puede cambiar ahí? ¿Alguna herramienta quizás para establecer, para que estas situaciones que nos vemos hoy día con más de 30 semanas al alza, puedan ser menos fuertes como lo que vemos ahora? Mira, aquí hay que ver un elemento. El Chile desde 1991 ha definido diversos, digamos, instrumentos para mitigar y paliar el incremento de precios, pero aquí hay que reconocer una realidad estructural. Chile es un importador neto de petróleo, por lo tanto, el precio en Chile depende de lo que pasa en el mercado internacional. Lo que puede hacer el gobierno con diferentes medidas es paliar esta variación. Ahora ha creado diferentes mecanismos, por ejemplo, antes del MEPCO estaba el CEPCO, que era relativamente similar. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja que yo veo del MEPCO? El MEPCO, primero, que fiscalmente es un sistema neutro, porque recordemos un elemento, que cada semana que pasa donde el precio aumenta 6,3 pesos, detrás de esto hay un componente variable negativo. Es decir, en este caso el fisco está teniendo menores recursos, ¿sí?, en el sentido de ir, digamos, mitigando esa variación. Entonces, en el tiempo, el MEPCO es un sistema que nos permite intertemporalmente generar como una especie de una estabilidad en términos fiscales para que no se genere un sistema de un subsidio o un impuesto permanente. Y por otra parte hay un elemento importante del MEPCO que nos permite que esa variación sea relativamente estable y que sea predecible en el tiempo, por lo menos en el corto plazo, lo cual obviamente es bueno para los agentes económicos porque las personas pueden prever en parte,
la variación de precios a muy corto plazo. Entonces, en ese sentido, el Merco yo creo que ha sido un buen sistema. Ahora, obviamente todo sistema se puede perfeccionar. Sin embargo, la medida de política que hoy se quiere hacer, que es reducir el impuesto específico, claramente no es el camino para lograrlo. Bueno, a modo resumen, entonces, viendo ya todas las aristas que hemos analizado, por un lado, modificar el MEPCO, por otro, frenar, como se hizo en su momento post-estallido social, el alza de los precios, por otro, rebajar el 50% del impuesto específico a los combustibles, ninguna de esas, desde el punto de vista económico, sería factible. Mira, que sea factible, todo es factible porque en algún momento se puede plantear como un tema de política económica. El tema es si es eficiente desde el punto de vista económico, y claramente en ese caso no lo es. Entonces, lo que uno piensa en este momento es que el Estado, el gobierno, lo que tiene que hacer es una focalización eficiente digamos, de los recursos para las familias que más lo necesitan, y no generar un conjunto de políticas como de regulación de precios, fijación de precios, que obviamente en un contexto de económico complejo, político complejo, como fue el 18 de octubre, tenía una razón de ser. Post no lo tiene, porque la coyuntura ha cambiado totalmente. Y por otra parte, la reducción, como comento anteriormente, del 50% realmente económicamente, inclusive don Vittorio Corvo lo comentó recientemente, que era realmente una medida bastante ineficiente de todo punto de vista. Entonces, estamos hablando de que hay que ser... Le puso el calificativo que era una aberración. Totalmente, y don Vittorio, créame que él tiene razón. Y en ese sentido uno tiene que plegarse obviamente a una discusión técnica. Claramente, uno entiende que quizás desde el punto de vista comunicacional, o desde el punto de vista, digamos, de una coyuntura, existe un apoyo respecto a esta rebaja, pero aquí hay que cuidarlo, el dinero, porque el dinero obviamente, y más estamos hablando de los dineros públicos, son escasos en una coyuntura muy compleja que ha tenido que enfrentar el gobierno, tanto en 2020 como en 2021. Entonces, realmente esto va a contrapié a lo que Chile debe procurar, que en la práctica es tratar de analizar mejores estructuras de un impuesto óptimo a los combustibles. Por ejemplo, en el caso del diésel, es un impuesto que debería evidentemente ser más alto, partiendo del hecho que el diésel como combustible es mucho más contaminante que la gasolina. Partamos de ese hecho. Ahí también conversa mucho un alza del impuesto del diésel con las políticas estatales, ya finalmente una política de Estado de Chile contra el cambio climático. Exactamente, entonces por eso, inclusive recientemente, hace unas 2 semanas, también un grupo de expertos en Chile hizo una columna en el diario Financiero en el cual hacía referencia a esto, en el sentido de decir, oye, si hacemos una reducción de ese impuesto, estamos realmente en contravía de lo que efectivamente como país tenemos que migrar, que es en este caso a generar, digamos, internalizar la externalidad negativa a través de un impuesto, en ese caso al diésel, por lo menos más alto. Entonces, en ese caso hay que tener cuidado con la gestión y con la creación de las políticas públicas, porque no hay que perder de vista ese tipo de aristas. Bueno, ya que estamos hablando un poco de los impuestos de cada uno de estos combustibles y saliéndonos más bien de la coyuntura actual, de estas 34 semanas del alza, pensando en el futuro, ¿cuánto sería un impuesto razonable para el diésel, por ejemplo, pensando que hoy es de 1,5 UTM por metro cúbico? Bueno, partamos de un hecho que por lo menos, la tasa de impuesto debería ser igual para todos los combustibles. Es decir, hoy estamos hablando que es un 25% de los 6 UTM de la gasolina, por lo tanto, por lo menos debería ser 6. Ahora, la otra pregunta ¿es óptimo tener una tasa de impuesto de 6 UTM por metro cúbico? Bueno, la respuesta es que si vemos los informes que ha hecho el Fondo Monetario o la OECD, estamos diciendo que es un impuesto que es relativamente bajo si lo comparamos con el promedio de los países de este grupo. Incluso Chile realmente lo tiene relativamente bajo. ¿Por qué? Porque aquí hay que sumar un mayor costo en términos del costo medioambiental que genera este impuesto. Entonces aquí si uno lo mira en términos de eficiencia económica, claramente el impuesto debería ser mayor a 6 UTM, por lo menos para todos los combustibles, y por lo menos, en ese caso, tratar de igualar el impuesto del diésel con respecto a la gasolina. Ahora, en la práctica hacerlo es complejo. Obviamente se entiende que aquí hay un tema asociado a un tema histórico, un tema, digamos, que se definió mucho tiempo atrás y que realmente, bueno, no se ha hecho en gran parte por ciertos elementos externos asociados a quien consume ese tipo de combustible. Claro, y además, políticamente hablando, es difícil tener un debate como ese, sobre todo en un futuro donde las consecuencias y las repercusiones de estas crisis que hemos tenido en Chile van a seguir golpeando. Exactamente, y por eso, digamos, en ese contexto, tal como lo comentamos en la brújula macroeconómica de los UDP, realmente para el próximo año la situación fiscal va a ser bastante compleja. Es decir, para la discusión presupuestal de este año, la reducción del gasto público tiene que estar del orden de 20.000 millones de dólares para el 2022, para tratar de ir retirando un conjunto de medidas contracíclicas que ha implementado el gobierno.
Entonces, realmente el próximo año la situación fiscal va a ser bastante compleja en términos de la reducción del gasto y de la ejecución del mismo. Entonces, obviamente, la situación fiscal en Chile no es nada, digamos, positiva en ese sentido en el corto plazo. Juan, solamente para cerrar, y tomándome de lo que usted dice, esto de la situación fiscal, si la situación fiscal está tan delicada, entonces, ¿qué se hace desde el punto de vista de ayudar a las familias por el tema puntual de los combustibles? ¿Esperar estas 4 semanas, ver que se estabilice los precios, que vayan bajando, o empezar a conversar o aplicar, pensando que ya está este proyecto en el Congreso, alguna forma de hacerle transferencias directas a las familias para ayudarlos por esta contingencia particular? O sea, en ese caso realmente lo que uno debería esperar es que el gobierno mantenga, digamos, la política de transferencias directas a través del IFE, que es la mejor política que pueda hacer el gobierno de tal forma de mitigar, digamos, el costo que ha tenido para las familias, porque no es solamente el incremento de los precios de los combustibles, obviamente hoy estamos con niveles de inflación sobre el 3%, estamos hablando de una inflación que está en promedio en 3,8 al mes de mayo, según la última información. Entonces, en ese sentido, tenemos que procurar el uso directo de esos recursos fiscales en forma eficiente. Entonces, en ese sentido, Y eso uno sería debería, para eso sería un aumento del IFE o una mantención del IFE, pensando que el IFE mantiene los montos desde antes de estas 34 semanas de alza. claro, obviamente. Mira, aquí realmente uno calibrar cuánto debería ser el incremento marginal del IFE para un aspecto tan puntual en relación con el incremento de los combustibles, obviamente habría que calibrar bastante. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta una cosa, que el IFE está focalizado en aquellas familias de menores ingresos, las cuales consumen una proporción bastante baja de combustibles en promedio respecto a las familias digamos, de los quintiles de ingreso más alto. Entonces, obviamente aquí suponer per se que habría un incremento marginal del IFE asociado a tratar de existir una variación compensada para efectos del incremento de los combustibles, pero realmente es un ejercicio que es delicado. ¿En qué sentido? En el sentido de que obviamente cuando se hacen transferencias directas, como en este caso, son los mismos consumidores los que tienen que ver cómo distribuyen ese incremento en el margen del ingreso en toda una canasta de bienes, no asociado a cada uno. Entonces, en ese sentido, hay que tener precaución con respecto a ese tipo de medidas si se piensan de esa forma, digamos. Claro, hay varias conversaciones que se tienen que tener todavía desde el gobierno, pero también el debate que se va a seguir dando, sobre todo hoy día, a ver, la Comisión de Hacienda de la Claro. Cámara, respecto al proyecto que conversamos de la rebaja del 50% del impuesto específico. Lo vamos a seguir todo de muy cerca, Juan. Muchísimas gracias por habernos Ok, acompañado hoy día. ok, bueno, a ti, encantado. Y por supuesto, a los que nos están viendo, como siempre, quedan invitadísimos a seguir este debate, pero también tantos otros aquí, como siempre, en emol.com.